Bendiciones, Dios os bendiga. Hoy Dios tiene una palabra poderosa, así que quedaros. Bueno, hoy va a ser un programa especial porque lo primero que el Señor está, ¿vale? Eso es el principio. Y luego viene una visita muy especial, estuvo con nosotros ya en varias ocasiones. Es el pastor Manuel. Tiene una iglesia, bueno, la tenía en Alcorcón y ahora la ha trasladado aquí en Vallecas. Y es un hombre que el Señor lo está usando mucho en el tema, sobre todo, de evangelismo. Y bueno, hoy yo sé que el Señor tiene una palabra para tu vida y que el Espíritu Santo te va a tocar de una forma muy poderosa. Así que quédate con nosotros porque vamos a estar disfrutando, ¿vale? Sin más, vamos a estar dándole paso al pastor para que, bueno, se esté saludando y esté aquí por lo que él sienta. Buenas noches, que Dios os bendiga a todos. Soy el pastor Manuel de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Y nada, para nosotros es un privilegio volver a estar aquí para poder compartir la palabra del Señor. Sabemos que el Señor tiene algo para nosotros y queremos pedirte que no apartes en este tiempo, sino que pongas tu corazón presto para que la palabra del Señor, por medio de su Espíritu, pueda ministrarte. Como ha dicho el pastor José Mari, el Señor hoy, esta noche, quiere bendecirte. Amén. Bueno, pues sin más, pastor, vamos a estar compartiendo este tiempo. Vamos a traer esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón y vamos a estar hablando. Yo no, como sabéis, pocas veces, algunas veces abrimos el tema de los teléfonos, luego a última hora, no ahora, luego ya un poquito más adelante, vamos a dar el teléfono para que si queréis estéis llamando y luego ya un poquito más adelante vamos a dar el teléfono para que si queréis estéis llamando y vienen donde el Señor y hablan cosas de fe, ¿no? Como por ejemplo la mujer, ¿te acuerdas cuando empieza a ir detrás para que oren por su hija y los discípulos la empiezan a reprender, a decirle que no puede, que se vaya y Jesús viene y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y le dice, que liberes a mi hija. Y Jesús le dice, el pan es de los hijos y no para los perrillos. Pero ella salta estas palabras, ¿vale? Ella dice, aun los perrillos comen de las migajas que caen del amo, Señor. O sea, no... Fue rechazada por los discípulos, se le habló de una forma quizás que no era la correcta, ¿no? O uno no quiere escuchar en ese momento, pero aún así no se rinde. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que en Jesús iba a estar la salvación de su hija, que en ese momento su hija iba a ser salva de ese demonio, iba a ser liberada, ¿no? Y como el Señor le dice, por tu gran fe, ¿no? Por tu gran fe ha sido hecho. Dice, y en ese momento su hija fue liberada. Entonces entendemos la importancia de la fe. La fe suena muy rápido, son dos palabras, pero es la única forma de llegar a las cosas del Señor. Mira, tú puedes orar 17 horas diarias, 24 horas. Si oras sin fe, es algo litúrgico, es algo religioso, no va a suceder nada. Pero si hay alguien de fe y es capaz de creer, le dice al monte que se mueva y el monte lo tiene que obedecer. La fe es la llave para ver la gloria de Dios. Amén. Así que prepárate, quiero que empieces a tener expectativas porque hoy el Señor te va a hablar, ¿vale? Pastor, empieza. Qué bien. Es precioso el Señor, como has dicho, si hay algo que hace que la mano de Dios se mueva, es la fe. Qué palabras más cortas, pero qué palabras más poderosas. Todos sabemos que nosotros no nos movemos por vista, sino nos movemos por lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que tener los oídos espirituales muy bien abiertos para poder escuchar la voz de Dios. A menudo cuando Dios nos habla o Dios nos dice algo, lo que nosotros vemos es todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Por eso no tienes que guiarte por lo que ves, ni tampoco por lo que sientes, sino tienes que entender y comprender que Dios es inmutable y que todo lo que dice Dios, Dios lo cumple. A mí me gusta la historia de Abraham, como el Señor habla a Abraham. Y hay una demanda tan fuerte que Dios le hace, que es salir de su tierra, de su parentela,
donde él se ha criado, donde él se ha vivido, donde se ha desarrollado como hombre, donde también se ha casado. Pero ahora el Señor le lanza una palabra de desafío, y la palabra de desafío es que tiene que abandonar todo lo que era conocido. El Señor luego le pone la promesa, y la promesa es que él iba a engrandecer su nombre, que iba a ser de bendición, y que todos aquellos que le iban a bendecir, Dios los bendecería, que todos aquellos que maldecerían a Abraham, el Señor se encargaría de ellos, y vemos cómo es el padre de la fe. Pero cuando Dios le dice sal de su tierra, de su parentela, el Señor no le muestra un palacio. El Señor no le muestra algo ya preparado, sino lo que hay enfrente de Abraham es un desierto que no hay nada. Pero Abraham decide de alguna manera obedecer a Dios. La palabra enseña que se lleva a su sobrino Lot, también a su padre, se paran en un tiempo. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Cuando el padre de Abraham muere, siguen caminando, y hay un momento que entre los pastores de Abraham y Lot regañan. Y la palabra del Señor dice que Abraham empieza a hablar con su sobrino y le dice, mira, elige cuál es el camino que tú quieres tomar. Si tú eliges el derecho, pues yo iré al izquierdo. Si tú eliges el izquierdo, yo iré al derecho. Te doy la oportunidad de ser el primero. La palabra del Señor indica que Lot pone los ojos dirección Sodoma y Gomorra, donde quizás no había desierto, donde quizás habría hierba, habría agua, habría para poder sustentar a todos los animales que él tenía. Pero a mí lo que me llama la atención es que cómo Abraham le da ese lugar para que él elija primero. Y es que Abraham sabía dentro de su corazón que en él descansaba una promesa. Sé que ahora aquellas personas que me estáis viendo podéis decir, Manuel, cuando yo miro, veo todo un desierto. Veo un lugar seco, árido, donde es contrario a todo lo que Dios me ha dicho. Quizás, Manuel, Dios se ha equivocado, quizás escuché mal. Quizás mi promesa, mi propósito se ha quedado paralizado. Voy a decirte algo. En esta vida podremos perder muchas cosas, pero lo que nunca tenemos que perder es la fe hacia Dios. Porque la fe hacia Dios hace que la mano poderosa de nuestro Cristo se mueva a nuestro favor. El Señor añadió y dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, vosotros le diríais a este monte, muévete, y este monte, ¿qué? Se movería. ¿Veis? Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. El Señor solo te está pidiendo que creas en lo que Él te ha dicho. El pastor José ha citado un texto bíblico donde una mujer desesperada ha reconocido y sabe que el único que tiene la solución para su casa, para su familia, para su hija, es Cristo Jesús. Aparentemente parece que Cristo la ignora, pastor, en un momento. Parece que los discípulos hablan con Jesús porque está creando mucha bulla y le está diciendo, despídela porque está creando mucho alboroto. Pero Jesús sigue esperando, porque está probando su fe. Nuestra fe tiene que ser probada como fuego. Pero ella está dando a entender a todo el mundo que ella ha comprendido dentro de su corazón que el único que tiene la solución para su casa es Cristo, y que nadie ni nada va a ponerse en medio para que no pueda alcanzar su milagro. La Biblia también nos habla de esa mujer de reflujo de sangre que lleva 12 años enferma, y había muchas cosas en contra que se podían oponer entre ella y Jesús. Número uno, ella era declarada inmunda. Si la habían ahí, su vida recorría peligro.
Número 2, creo que su fuerza, pastor, ya se había agotado, porque dice la Biblia que malgastando todo lo que tenía no halló solución para su problema. Pero dice la palabra del Señor, ella en su corazón creyó que si tocaba el manto de Jesús, ella iba a recibir su milagro. Sé que el diablo viene con pensamientos para robarnos que la fe, para robarnos que la esperanza, para dejarte en la silla del dolor, como yo digo, porque el ser humano se adapta a todo. Se adapta al dolor, se adapta a la depresión, se adapta a la ansiedad, se adapta a depender de pastillas, a depender de la cocaína, a depender de las borracheras, se adapta en cualquier situación tan dolorosa que te has sentado en esa silla del dolor, pero hoy Dios te dice esto: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, podrás alcanzar aquello que nadie ha podido solucionarte. Simplemente tienes que acercarte a Jesús y decirle: soy yo quien te está tocando, soy yo quien estoy aclamando, soy yo quien te está pidiendo ayuda, y no vengo a recurrir a nada, porque sé que nada de este mundo puede darme la solución que yo estoy buscando, solo Cristo Jesús. ¿Cuántas puertas hemos tocado? ¿Cuántas puertas hemos llamado? Recurrimos a miles y miles de cosas y dejamos verdaderamente a la última puerta, que es la que tiene la solución, que es Cristo. Pero el Señor también nos da una enseñanza, y es que Dios a veces te permite que tocas puertas que no se van a abrir, para que entiendas y comprendas que la única puerta que se va a abrir es la de Jesús. Por eso yo no sé cómo puedes estar en tu casa, no sé cómo puedes estar en tu familia, ni siquiera sé cómo puedes estar en tu matrimonio. Pero sí voy a decirte algo. Si tú oras creyendo, si tú oras confiando en Cristo, tarde o temprano, en los tiempos de Dios, mejor dicho, la mano del Señor tocará aquella petición que estás pidiendo, y el Señor empezará a abrir puertas donde están cerradas. El Señor empezará a abrir caminos donde no lo hay. Porque al Dios que tú crees, al Dios que tú pides, al Dios que tú oras, recuerda, es el Dios de lo imposible. Amén. Es que cuando uno tiene fe en el Señor, no se preocupa a veces, como decías de Abraham, ¿no? Que empiezan a discutir los trabajadores de Lot con los criados de Abraham, y Abraham le dice: mira, no está la tierra delante tuya, escoge el lugar que tú quieras. Si tú vas a derecha, yo voy a izquierda; si tú vas al monte, yo voy allí. Y dice que Lot miró la parte del Jordán donde había hierba, donde veía que podía alimentar a sus ovejas. Si te das cuenta, este hombre no se mueve en fe. Este hombre se mueve conforme a su vista, ¿vale? Muchas veces las personas vemos lo que tenemos delante y ya está. Decimos: estamos acabados, no hay nada para nosotros. Pero Abraham le dice: no me importa, si quieres coger tú el mejor sitio, quédatelo para ti. Yo me voy, estamos acabados, no hay nada para nosotros. Pero Abraham le dice: no me importa, si quieres coger tú el mejor sitio, quédatelo para ti. Yo me voy hacia el desierto. Pero ¿por qué Abraham va con esta seguridad? ¿Sabes por qué? Porque en Génesis 12, y creo que anterior a Génesis 12, también el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Todavía pastor no lo había bendecido, pero esa palabra ya la cargaba él, y él entendía que aún en el desierto iba a florecer, aún en el monte iba a florecer. ¿Por qué? Porque había una palabra del Señor: te voy a bendecir. Estás pasando por un momento difícil, y lo que tú estás viendo no es la hierba que está viendo Lot. Quizás no es el lugar que tú crees que tú tenías que estar, pero te prometo algo: que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Si le crees a Dios, nada tienes que temer, porque la fe activa la gloria. La fe activa lo que Dios tiene contigo. ¿Saben qué? Si Abraham suelta esta palabra, pastor, y dice: no, si tú vas a ese sitio, no, me voy yo también, porque ese sitio es donde hay hierba, y yo tengo que escoger el mejor lugar. Entonces Abraham no se hubiese movido en fe, y no podía ser hoy el padre de la fe. Abraham dijo: no me importa dónde tú vayas, yo voy a ir al lado contrario, y yo voy a llevar mi ganado
y todo lo que yo tengo, y sé que va a haber alimento, porque la palabra de Dios me dijo, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Hoy yo como cristiano te vengo a hacer esta pregunta. Como hijo de Dios te voy a hacer esta pregunta. Como persona que muchas veces oramos al Señor te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué a veces te sientes tan solo o piensas de que Dios no te va a escuchar? ¿Por qué no eres capaz de activar esta palabra en tu vida y entiendes que el bien y la gracia te van a seguir todos los días de tu vida? El pastor decía, y es cierto, que muchas veces hemos orado por muchas cosas y parece que las cosas en vez de ponerse mejor se suelen poner peor. Es cierto. Es cierto. Y a veces pensamos que la tormenta nos va a matar, porque déjame decirte algo, mira, cuando viene la tormenta viene con un vocabulario, y el vocabulario de la tormenta es destrucción, es muerte. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en la barca durmiendo? Dice que se levanta una tempestad grande y el viento y las olas y el agua golpean esta barca a tal punto que los discípulos vienen donde Jesús y le dice, Señor, levántate porque perecemos. Dicho para que nos entendamos mejor, levántate porque vamos a morir. Ahora quiero que tú veas varios detalles de esto de la barca, ¿vale? Jesús dice que está durmiendo, pero dice la palabra que era tanto el viento y el agua tan fuerte que movía el barco, ¿vale? Yo creo que Jesús no dormía, pero Jesús está esperando a ver dónde llega la fe de esto. Porque si Jesús se levanta de primera, hubiese dicho Pedro, por ejemplo, yo llevo toda la vida en el mar, si esto yo lo tenía controlado, ¿sí o no? A veces Jesús se tiene que hacer el dormido. Pero se levanta, dice, levántate porque morimos. Quiero que tú veas que muchas veces cuando viene el problema a nuestra vida, viene con un mensaje, muerte. Viene con un mensaje, no lo vas a conseguir. Viene con un mensaje, te vamos a destruir. Viene con un mensaje, no se puede hacer nada. Pero dice que se levanta Jesús y dice estas palabras. Viento mar, enmudece. Dicho de otra forma, viento mar, cállate. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto al viento o al mar hablar? ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasó? Vinieron los discípulos a decirle, levántate porque morimos. O sea, la tempestad trae un mensaje que era muerte. Y Jesús se levanta y le dice que enmudezca, que se calle. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el susurro, cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por el desierto, cuando tenemos un mal momento, viene un mensaje constante en nuestras vidas de derrota, de cansancio, de querer tirar la toalla, de querer lo fácil. ¿Sí? Mira, ¿a cuánto no les pasó como a Pedro, ¿no? Señor, el Señor va y le dice, suelta las redes porque te voy a hacer pescador de hombres. Y este suelta las redes, deja el barco, deja todo. Pero ¿sabes qué? No destruyó el barco ni las redes, lo dejó aparcado. Y cuando este pecó, cuando este hizo mal las cosas, dice la palabra de Dios que volvió a ir al barco, volvió a coger las redes y se volvió a hacer pescador de peces. Pero el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué no apacientas mi grey? O sea, ¿por qué has cambiado otra vez de trabajo? ¿Por qué? Pedro, me amas, Señor, sabes que te amo. ¿Y por qué has vuelto a pescar peces? No te he dicho que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando viene el fracaso, queremos volver a lo mismo. Cuando viene el fracaso, queremos volver para atrás, como el pueblo de Israel, ¿no? Es que en Egipto había esto, es que en Egipto había lo otro. No, pero es que hay una tierra prometida para tu vida. Es cierto que estás pasando un desierto, pero te prometo que detrás del desierto está la tierra prometida. Amén. Solo confía en el Señor, ten fe, porque los espías cuando reconozcan la tierra van a decir, la tierra es buena, pero también traen un mensaje, nosotros somos langosta, pero los que son del Señor dicen, si Dios está con nosotros, esto no lo vamos a comer como pan. Hoy te venimos a animar con estas palabras, Dios está contigo, y aunque estés escuchando susurros distintos, aunque te esté viniendo pensamientos de derrota, aunque te estén viniendo pensamientos de que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que te levantes, porque Dios pelea por ti. Te vuelvo a decir estas palabras, que te levantes, porque Él es el que pelea por ti. No te va a dejar, ni te va a desamparar. Amén. Ay, qué bien. Qué bonita palabra con la que ha terminado el pastor que ha dicho que el Señor estará con nosotros. Es imposible poder escuchar la palabra de Dios y no quebrantarte. Esa es la promesa que nos da paz en el medio de la tormenta. Y la promesa es esta: es que Dios está contigo. Recuerda que después de una tormenta
siempre habrá una bendición. Y el Señor nunca nos ha prometido, pastor, que nosotros no estaremos pasando por fuego, ni tampoco por las aguas. Pero Dios sí hay una promesa, y la promesa es esta: es que Dios está con todos nosotros. Cuando Dios dice que está con una casa, que está con una familia, que está con una persona, te garantizo que nunca Dios te abandonará. Como ha dicho el pastor, por muy fuerte que la tormenta abre, porque la tormenta viene y te abra. La tormenta viene y te susurra al oído y te dice que va a hundir tu barca, que es algún tiempo de que no estás invirtiendo bien. Porque por mucho que vayas a Dios, Jesús está durmiendo. Jesús está durmiendo en la copa, parece que la barca se va a romper, pero todos los discípulos están nerviosos, no saben por dónde tirar, pero Él está durmiendo porque Él sabe cuál es su propósito, Él sabe a lo que ha sido llamado. Pero ahora hay algún discípulo que va y recurre a Él, le dice: Señor, levántate porque perecemos. Levántate, Señor, porque mi barca se hunde. Levántate porque mi casa se rompe. Levántate, Señor, porque mi marido se pierde. ¿Cuántas personas hoy hay montadas en su barca que solo saben recurrir al Señor? ¿Cuántas personas hay hoy escuchándonos con ansiedad, con tristeza, con angustia, con amargura? Porque lo que están viendo es totalmente un viento y una voz que viene en el medio de la noche susurrando que va a romper lo que Dios le ha entregado, que va a romper su casa, que va a romper su matrimonio. Y ha venido con muy poca fe, es cierto. Tan poca que Jesús, cuando se levanta, pastor, le dice: hombres de poca fe. Era una fe muy pequeña, pero fue la fe necesaria para que Jesús se levantara de la barca. Y hoy yo te digo a ti, la fe tan pequeña que has venido, a veces muy pequeña, ni siquiera se ve, pero has hecho que Jesús se levante. Y cuando Jesús se levanta, cuando Jesús mira un viento, cuando Jesús mira al mar, cuando Jesús mira una tormenta, cuando Jesús mira un problema y le da una orden, vemos que aún la naturaleza tiene que sujetarse a la palabra del Señor. Y hoy voy a decirte algo, y toma esto de parte de Dios. Hoy Dios se ha levantado. Hoy Dios se ha levantado a favor de tu casa. Hoy Dios se ha levantado a favor de tu matrimonio. Y lo que Dios te ha entregado no hay nadie que lo pueda romper. Las puertas que Dios abre no hay nadie que pueda cerrarlas. El camino que Dios crea no hay nadie que pueda borrarlo. Claro que es difícil, hermanos, poder estar alineados a la voz de Dios. Claro que a veces nos viene la duda, pastor. Claro que a veces no damos esa talla. Claro que hay a veces incertidumbre dentro de nuestro corazón y decimos: quizás esto sea de Dios, quizás esta es la voz de Dios. Hoy yo se le he dicho al pastor, hemos pasado una semana personalmente en la iglesia un poco así, porque hace una semana escuché la voz de Dios. Y la voz de Dios me dijo que tenía que trasladar, que tenía que ir a otro lugar, porque en ese lugar había mucha necesidad del Señor. Llevamos 2 años aquí en Alcorcón, todo establecido, una iglesia preciosa. El pastor ha venido varias veces a predicar, una congregación preciosa. Y yo hablaba con Dios y le decía al Señor: pero Señor, esta es tu voz, me estás hablando tú, Señor. Estás rompiendo todos mis esquemas, estás rompiendo todo lo que yo tenía planeado. Y no veo nada allí, Señor, ¿cómo hago? Y Dios me dijo: tienes que seguir creyendo en lo que yo te estoy marcando. Y es difícil a veces, hermanos, porque somos de carne y hueso. Y a veces, como he dicho, dudamos y tambaleamos. Pero hoy yo espero que con estas palabras que te estamos diciendo, tu fe vaya en aumento. La Biblia dice que Satanás ha pedido permiso para cendear a Pedro. Y Jesús dice: pero yo estoy rogando al Padre que vuestra fe no os falte. Escucha, Jesús está orando, está intercediendo por ti. Nuestra fe se va desarrollando, pastor, no en los momentos buenos, sino en los momentos que hay dificultad.
En los momentos de adversidad es donde nuestra fe se está anclando. Y nuestra fe no es nuestras fuerzas, pastor, sino en las fuerzas de Dios. Yo el otro día dije algo en la iglesia y lo voy a decir aquí. Es que Dios no nos quiere fuertes, José. Porque cuando nosotros estamos fuertes, dependemos de nuestras fuerzas, de lo que yo sé, La Biblia le dice a Pablo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Simplemente bástate de mi gracia. En las bienaventuranzas el Señor dice, bienaventurados son los pobres de espíritu. Un pobre depende de alguien que le dé de comer. Tu casa, tu familia, va a empezar a depender de Dios. Simplemente álmate de valor y cree todo lo que Dios te ha dicho. No puedo parar de llorar, siento el Espíritu Santo en este lugar. Sabemos que hay mucha necesidad, pero también hay una mano que te está lanzando y te está diciendo, yo puedo ayudarte. Recordáis a Pedro cuando se hundió en el agua. ¿Quién fue el único que se acercó a sacarle? Fue Jesús. A las iniciativas, al único que tenemos es a Jesús. Cuando todo te va mal, al único que vas a tener es a Jesús. Cuando estás triste, al único que tienes es a Jesús. Cuando estás en un hospital, cuando estás en ese problema, solo tienes a Jesús. Y Él no te va a fallar. No te ha fallado nunca. Nunca te ha dejado solo. Ahora no te va a dejar solo en estos momentos. Siento un quebranto dentro de mi corazón muy fuerte. Tengo que decir esta palabra. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. El Señor está contigo como poderoso gigante. Tranquilo, tranquila. Ahora está lloviendo. Sí. Pero pronto verás cómo sale el sol de justicia sobre tu casa, sobre tu familia. No des nada por perdido. Porque cuando tú le das todo por perdido, ahí es cuando Dios empieza a trabajar. Simplemente con esto te dejo. Sigue creyendo. Porque todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a cumplir. Amén. Precioso. Y cuando está su presencia, ¿verdad? Es impresionante la presencia del Señor. Mira, estamos hablando de tormenta, estamos hablando de fe, ¿vale? Y que la tormenta pues tiene un vocabulario. Y quiero recordarte la historia cuando se levanta también otra tempestad. Están los discípulos en la barca y Jesús viene caminando sobre las aguas, ¿vale? Cuando lo ven los discípulos, dice un fantasma y él dice, no, yo soy. Como lo primero que me llama la atención de este pasaje es que Jesús vino corriendo porque vio que había una tempestad y quería cuidarlo para que no se asustasen. Cómo Jesús viene corriendo hacia la barca para cuidar a sus discípulos. Es lo primero que me llama la atención. El pastor predicaba de que no podemos decir que no vamos a pasar por el fuego, pero sí podemos prometerte de que Dios va a estar con él, va a estar contigo. No vamos a decir que no vas a tener que pasar por el foso de los leones, pero sí decimos que Él va a estar contigo dentro del foso de los leones. Y ahora lo que me llama la atención que cuando le dice Pedro, si eres tú, dime que vaya. Le dice Jesús, vente. Y Pedro hace un acto de valentía, hace un acto de fe precioso, anda sobre las aguas. Pero mirando, dice la palabra del Señor, el viento y el mar. No pudo sostenerse por encima del problema. Porque cuando miraba a Jesús, andaba. Pero cuando no mira a Jesús, lo que pasa es que se hunde. Pero la mano de Jesús estaba ahí para sostenerle. Amén. Hoy venimos a decirte de que Dios está contigo. Pastor. Es precioso. De verdad que... Mirar, cuando alguien vive una tormenta o
o una dificultad, lo primero que el enemigo intenta es robarnos la paz. Tú date cuenta que hay personas que viven bien, materialmente no les falta nada, pero ahora ha venido un problema, ha venido una dificultad a su casa, a su familia. Y lo primero que nos roba es la paz. Hay personas que dejan de dormir por la noche porque pues la mente se dispara. Empieza a venir la ansiedad, empezamos a recurrir quizás a médicos, a pastillas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la casa y viene el silencio de la noche, pues la mente se dispara. Pero el Señor es bueno. Y el Señor, en el medio de la tormenta, el Señor dice, hay algo que Dios nos está ofreciendo, y es que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice, mi paz os doy y mi paz os dejo. Ahora, una persona solo puede obtener paz siempre que confíe en Cristo. ¿Por qué? Porque sé que en la tormenta está Dios, entonces como está Dios, yo puedo estar tranquilo. A pesar de lo que me esté rodeando, esté rodeado de leones, esté rodeado de fuego, esté frente a un gigante, en mi corazón hay paz. ¿Por qué? Porque sé que Cristo está conmigo. Que nadie te robe la paz, que nadie te robe la esperanza. No hace falta que recurras a tomarte pastillas, a psicólogos. No hace falta, simplemente tu fe tiene que estar anclada en Cristo. Y cuando tu fe está anclada en Cristo, ahora vas a poder a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y lo primero que tienes que coger es esto, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en el medio de la circunstancia tú ves a las personas calmadas, los ves en la iglesia, es con las manos levantadas. Puedo decirte que las personas que somos cristianas, quizás tenemos más problemas que los que no lo son. Ayer un joven decía, es que cuando me quiero acercar a Dios, pastor, tengo muchos problemas. Claro, es que las tormentas se van a levantar cuando tú te quieras acercar a la persona del Espíritu Santo. Pero tienes que entender esto, es que Él está contigo. Si Él está contigo, te sobra la gente. Si Él está contigo, no importa quién esté en contra, dice la palabra, porque es más fuerte el que está conmigo que el que viene en contra. Simplemente que lo que estoy viviendo nadie va a robarme mi paz, mi tranquilidad, mi sosiego. Porque cuando una casa empieza a depender de Él, cuando una familia empieza a depender de Él, no hay tormenta que pueda robarte el sueño. Y eso es lo que primero viene a robarnos el enemigo. ¿Cuántas personas sufren ansiedad? ¿Cuántas personas sufren depresión? ¿Cuántas personas se suicidan porque no hallan un brazo donde agarrarse? ¿Cuántas personas, como ha dicho el pastor, abandonan, tiran la toalla, se rinden? Si quizás miráramos las características muchas, miles de personas. Como he dicho, los de afuera tienen problemas, los de adentro también. El sol sale para justos e injustos. La lluvia cae para todo el mundo. Pero hay una diferencia, es que tú siempre tienes a Dios. Esa es la diferencia con los que no lo tienen. Por eso si hay alguien que no tiene a Dios y nos está escuchando hoy, queremos decirte a ti, sí, a ti que quizás ahora estás con una cerveza en la mano, oh Espíritu Santo. Quizás tú que estás ahora mismo en tu cuarto, sentado, pastor, y está a punto de tomarse una pastilla para dormir porque viene la noche, porque no alcanza el sueño. Voy a citarte el texto que decía David. Dios te quiere dar paz, puedes dormir en paz. Que solo Él te hace dormir confiado. Las personas cuando están en guerras, cuando están en batallas, yo veo las películas, pastor,
hacen turnos de guardia. Para dormir uno tiene que vigilar al otro. Y el que duerme no puede dormir confiado si el otro no está vigilante. ¿Por qué David en el medio de esa tormenta puede decir en paz me acostaré a sí mismo? ¿Por qué puede decir eso una persona que está ahora mismo en un conflicto? Porque sabe que el que le está guardando no duerme. Sabe que el que le está guardando es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Ese es el que guarda tu casa. No es cualquiera persona, es Dios mismo. Por eso vamos a aprender a descansar en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en este libro, pastor? Este libro que cuando lo lees te cambia la vida. Cuando tú lo lees y tú lo crees, te cambia la vida. El otro día me decía mi mujer y me decía una hermana de la iglesia, tú eres fuerte, pastor, tú eres muy fuerte. Yo no soy fuerte. Soy la persona más débil de la capa de la tierra. Cuando no tenía a Dios estaba siempre sumergido en depresiones. Y perdonar, mi refugio era la droga. Y aún cuando he venido a Dios soy débil. Pero sí he aprendido algo con el tiempo. Y es que mi fuerza depende de Dios, mi casa depende de Dios, todo lo que yo tengo depende de Él. Por eso a la misma vez que soy débil, soy fuerte. Porque apropio los textos que hay aquí, esos textos de todo lo puedo en Cristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A que campen contra mí, me rodeen. Para comer mis carnes ellos no podrán. El que habita en el abrigo del Altísimo, el que mora, el que vive. ¿Veis cuántas promesas? No temas, yo estoy contigo. Qué alegría, Josué, pastor, como le dice, no temas, yo estoy contigo. Van a pelear contra ti, pero yo voy a estar contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Así estaré contigo. Claro que en esta vida vamos a tener batallas, pastor, es así. Esto no es un color de rosa, es el mundo, hermanos y hermanas que me escucháis. El mundo no es un color de rosas, el mundo es, si te descuidas te devora. Si te descuidas te rompe. Pero tenemos un refugio, pastor, que es su presencia. Por eso llénate de fe, llénate de valentía. Esfuérzate y sé valiente. Estas personas que dicen, yo no tengo miedo, están locos, pastor. Todos tenemos miedo. Miedo al fracaso, miedo a no... Claro. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Valentía no es tener miedo, es tener miedo pero poder superarlo. Y yo sé que estamos hablando hoy a personas muy valientes. A mujeres muy valientes, a mujeres que oran, que interceden por su casa, pastor. Sé que hay jóvenes que nos están escuchando, que están orando para que sus padres y sus madres se conviertan al Señor. Sé que hay personas que están enfermas, que ahora mismo están en el hospital, están en las cárceles y nos están escuchando, pero son valientes porque están creyendo que su milagro solo se lo puede dar el Señor. El Señor hace todas las cosas imposibles. Hace en el mes de noviembre, finales de octubre, medio de noviembre y mes de diciembre, a mi hermana en octubre, pastor, le dolía la espalda. Y la llevemos al médico y, bueno, era un dolor sin más. Pero la médica le hizo unos análisis y la mandaron unas pruebas. Yo me fui a Estados Unidos a predicar y cuando vine mi madre me dijo que los médicos habían detectado dos cosas malas en ella. La pusieron nombre, lo tenían en un lado muy complicado, no se podía operar, la hicieron 2 meses de prueba. Yo vi a mi madre y vi a mi madre derrumbada, a mis hermanos, a mis sobrinas. Mi hermana, pastor, se desmayaba por la noche en los brazos de los dolores.
Pero yo siempre vi a mi hermana con su brazo levantado, íbamos a la iglesia, pastor, con la mejor sonrisa. Yo siempre decía, tranquilo, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Para no cansaros, la última prueba que le hicieron, no fueron a dar los resultados y los médicos mismos